Bueno, y como lo habíamos anunciado, continuamos con nuestro ciclo conociendo las propuestas programáticas de los candidatos a la moneda, específicamente en el tema de educación. Lo tenemos ya en el estudio y agradecemos que sea parte del programa en domingo, en unas semanas bastante agitadas, el candidato a la moneda por la fuerza de la mayoría, Alejandro Guillé. Muchas gracias por estar con nosotros y volver al colegio, porque esa es la invitación fundamental que le hacemos hoy día. Eso es. Gracias, Marcela, Ignacio. Volver al colegio es como el sueño, ¿eh? Mi sueño, de hecho, profesional es volver a hacer clase, porque yo empecé haciendo clase y me gustaría terminar mi ciclo profesional haciendo clase. Bueno, de hecho me voy a colgar de ese tema porque efectivamente hizo clases a nivel universitario, en donde... CFT también. ¿También en Centro de Formación Técnica? Sí. Perfecto. Sí. ¿Y esa experiencia cómo la vivió? Fundamentalmente de alguien que no venía del mundo de la docencia, que no se había formado como profesor, que le pasa a muchos profesionales que están educando en la educación superior. Yo creo que la vocación de profesor es superior incluso a la técnica, ¿no? Que uno aprende. De hecho, el primer Guillé que llega a Chile, les contaba como anécdota, llegó contratado por el gobierno chileno a trabajar en la fundación de la Escuela de Arte y Oficio, que después se llamó Universidad Técnica del Estado y después Universidad de Santiago. Y mi abuelo, mi padre, todos fueron profesores en universidades principalmente, pero mi padre también hizo clase en el Liceo Industrial Iquique. Y yo he hecho clase en CFT, en institutos profesionales y en universidades. Y de la experiencia como docente, ¿qué es lo que más lo desafía? Porque tenemos en Chile una gran cantidad de profesores enseñando a todo nivel y sabemos que es un trabajo desafiante, un trabajo complejo. ¿Qué cree usted que es lo más difícil, lo más complejo de enseñar en todos los contextos que tenemos a lo largo de Chile? O sea, primero parte de un hecho básico. Para ser profesor hay que tener vocación. Y el amor a los niños, a los adolescentes, amor significa tener una empatía, un sentimiento de afecto y de sentir que los progresos de tu alumno en el fondo también los compartes y ver cómo crecen. Es una labor muy generosa la del profesor, porque se realiza en la vida de sus alumnos. Bueno, vamos a conocer de qué manera se retribuye precisamente esa labor tan generosa, pero insistiendo con este tema de, como iniciábamos en la entrevista, el tema de volver al colegio, siempre es importante saber de qué manera marcó el paso por el colegio en la vida de las personas, a tal punto que un candidato como usted hoy día dice que sueña con volver al colegio en algún minuto. ¿Cómo fue ese paso por el colegio, en colegio de provincia, en el norte? Bueno, yo estudié en varias partes porque mi padre era ingeniero en MOP, entonces lo trasladaban. Nací en La Serena, pero ellos vivían en Antofagasta. Mi padre fue salitrero, o sea, hijo de salitrero. Nació en una salitrera. Mi madre del Valle del Elqui. Mi abuela era normalista. Por lo tanto, también por el lado de mi madre venía por los dos lados. Y mi padre, como digo, fue profesor del Liceo Industrial de Iquique. Después fue profesor en varias universidades. Mi abuelo lo había sido también, por lo que yo le seguí la pista. Y por lo tanto, el ser profesor es una vocación. Y que consiste en ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades, pero integrales, ¿eh? El profesor no es solo el especialista en una determinada materia, sino que la vocación de profesor es formador de personas, integral. Retomando la pregunta. Al estilo normalista. La experiencia del candidato Guillé en el colegio. ¿Hay ¿Como alumno o como profesor? Como alumno. Hay hechos que lo marcaron, hay profesores que lo marcaron. Compañeros que recuerde, amigos de esa época. Bueno, desde luego, por ejemplo, con compañeros de la escuela básica todavía nos encontramos a veces y hay mucha fraternidad. Después, por ejemplo, yo estudié 3 años, séptimo, octavo y primero medio, en un liceo que es el Liceo Juan Gómez Milla, que está en el paradero 29 de la Gran Avenida, en la comuna del Bosque, y soy miembro del círculo de exalumnos. Y lo soy de hace muchos años, más o menos en la década pasada comienzo, invitado por un director que estaba preocupado por la caída de la matrícula en los colegios públicos. Y hoy es un colegio mixto, hombres-mujeres, y es de estos técnicos que enseñan gastronomía y un montón de disciplinas prácticas, digamos. No es como era en mi época, pero el afecto es el mismo y los alumnos igual. Pero hay un cambio sociológico, es decir, la clase media se fue de los liceos públicos y quedó el mundo más popular. Y ese es un elemento, a mi juicio, muy negativo en la educación chilena porque se transformó en un factor de segregación en vez de integración social. Bueno, en otros tiempos, entonces, cuando se vivenciaba de una manera distinta la educación pública, hizo grandes amigos. Nosotros queremos invitarlo a compartir precisamente algunos recuerdos, porque la idea es volver al patio del colegio, al desorden que se producía ahí. Sí, yo era bien desordenadito, con el favor de Dios. ¿Era al punto de la inspectoría, como se usaba en esos tiempos? No, porque no era agresivo, era inquieto.
Pero lo canalicé finalmente siendo dirigente estudiantil. Sí, pues fue presidente del Centro de Alumnos ya en el Liceo número 1 de hombres en Antofagasta. Vamos a conocer también qué importancia tiene la educación cívica, pero quiero invitarlos a revisar, a recordar, tal vez por ahí nos surge alguna anécdota para que compartamos, porque todos en el colegio hemos vivido historias bien distintas y siempre hay un compañero que se encarga de recordarnos aquellas situaciones. Es como el que dice, perdón, se te estaba pasando algo por más que seas candidato a la moneda. No digas que eras tan buen alumno porque eras bien del cuatrito. Bueno, el número de mi lista es 4, entonces la nota del pueblo. ¿Era cuatrito? ¿Cuatrero? No, un poquito más. No era cuatrero. Un poquito más, pero tampoco era alumno así genio ni mucho menos. Era un alumno movilizado. Vamos a saber de qué manera lo vivió también este compañero. Queremos invitar al compañero César Trabuco, compañero del Liceo de Hombres en Antofagasta y luego después de la universidad. Claro. Ahí hubo una compañía más larga. Yo fui presidente del Tribunal Electoral del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres y en esa oportunidad Alejandro ya se presentó como candidato para ser presidente y lo fue de nuestro liceo. Y Alejandro irrumpió con bastante fuerza, de hecho, como te digo, resultó electo presidente del Centro de Alumnos y nos llamaba mucho la atención la capacidad de expresión que tenía, ¿eh? Eso no era frecuente ver alumnos que se pararan delante de 1.200, 1.300 compañeros y se pegaran un discurso. Y Alejandro lograba hacer eso con bastante facilidad. Alejandro, si hubiera que caracterizarlo de alguna manera, era como el ordenado del curso, ¿eh? Era un tipo que no andaba en las cosas que normalmente andábamos el resto, de andar fumando escondidos o andar planificando algunas maldades típicas del liceo. Alejandro era un tipo en ese sentido bastante quitado de bulla. Yo, si tuviera que definirlo de alguna manera, es esa, ordenado. En algún minuto nosotros como compañeros de él lo calificábamos como el regalón de la suegra, porque era como el yerno ideal, César Vittorio Trabuco Svanek. Completito entonces el nombre de este compañero, así que era regalón, como el regalón de la suegra. Bueno, yo era regalón del director y todo, y eso que era gente, presidente de Centro de Alumnos. Lo que pasa es que yo vengo de una familia bastante estructurada. Yo tengo la suerte que tuve un padre y una madre que se amaron siempre, que nunca se separaron jamás. No recuerdo que mi papá se haya enojado y se haya ido de la casa un día o dos. Lo que se lo agradezco a Dios como el principal don que recibí es de venir de una familia muy integrada, con muy buena relación con mis hermanos, pero autónomos también, al mismo tiempo, no una familia absorbente, que nos dejó mucho hacer. Entonces, cuando tú tienes seguridad en ti mismo, miras la vida con cierto relajo y con pasión, pero al mismo tiempo ponderado, o sea, de tener sentido de la proporcionalidad y de las formas, ser respetuoso con tus compañeros, con tus profesores. Podría ser muy apasionado en el debate, pero no le faltaba respeto a un compañero, ni te burlabas de él, ni lo agredías, y menos andar empujones o insultándose. Bueno, y precisamente de esa relación con los profesores, ¿qué recuerda? Bueno, yo tuve, el mejor profesor que yo tuve en mi vida fue mi padre, porque mi padre, siendo ingeniero civil, le gustaba mucho la historia, la filosofía, la literatura, era una biblioteca ambulante, entonces conversar con él era una provocación, y en esa época en provincia había muchas sobremesas, sobre todo los fines de semana, en la noche, te quedas por horas conversando con mi papá, y en discusión a viva voz, ahí es lo único que uno se apasionaba, por cierto, respetando al viejo de uno. Y mi mamá realmente decía, ya es la 1 de la mañana, vayan a dormir. No, me imagino que quería estar con mi papá. Ahora, y estaba yo cateteando fin de semana. Eso habla de que se vivió una experiencia bien distinta respecto a precisamente esta capacidad de debatir, de conversar, de argumentar, que es una de las grandes debilidades que se vivencia en la educación actualmente en nuestro país. Todos los indicadores señalan que hay problemas serios de comprensión lectora, de pensamiento crítico. ¿De qué manera? Ya nos vamos de lleno en las propuestas. Esta capacidad pretende ser fortalecida en sus propuestas de gobierno. Bueno, primero, que es muy clave en la educación, la familia. Cuando tú tienes padres profesionales ayuda mucho, pero también pueden ser no profesionales, pero gente que le gusta el diálogo, que lee, porque eso es un muy buen hábito que te forma intelectualmente, te da rigor. El leer te desarrolla método y una cierta capacidad de ordenamiento lógico en tu expresión. Tiene que ser coherente, aunque sea lectura lineal, pero te enseña una disciplina intelectual. En segundo lugar, yo tuve grandes profesores. Obviamente me motivaban más lo del área social. La profe Vilma Cerda, por ejemplo, que fue mi profesora jefe en el liceo, o el chico Gajardo que falleció, que era profesor de historia, y que por primera vez yo sentí que nos explicaban procesos sociales más que historiografía.
Y las anécdotas históricas eran el contexto de entender un proceso. Eso me ayudó mucho a definir mi profesión y elegir la sociología, por ejemplo. O sea, ahí hay méritos de profesores. Y después, bueno, habían otros que nos enseñaron de otra manera, que eran los orientadores del centro de alumnos. Y eso de... yo me acuerdo profesores, por ejemplo, Alfredo Matus, que después fue presidente de la Academia Chilena de la Lengua, no sé si todavía lo es, que él no se acuerda de mí, a Dios gracias. Pero él fue el primer profesor que nos enseñó a debatir en clase. Y eso que era profesor de literatura. Y eso ya no se estila dentro del currículum. Poco, es muy pasiva la enseñanza. Yo creo que aquí el gran cambio que viene es la revolución en el aula. Y entrando a la revolución en el aula, sabemos que el asistir a la educación parvularia de calidad trae diferentes beneficios para los estudiantes, tanto como el desarrollo de habilidades y el desempeño futuro. Y en su programa que inscribió ya en el CERVEL, aparece como uno de sus objetivos mejorar la calidad de la educación desde la pre-básica. ¿Qué políticas tiene presentes, qué políticas tiene contempladas para mejorar la calidad y la cobertura en este tramo, en la enseñanza preescolar o prebásica? Bueno, la educación, ustedes saben, parte del nacimiento del niño, incluso algunos dicen antes, durante el embarazo, y eso puede que sea cierto, la serenidad de la madre y todo, ya ayuda al niño que está en el vientre. Pero una vez que el niño nace, entre los primeros 3 años y luego en los primeros 5 años, pero particularmente en los primeros 3, es cuando hay más modificaciones en el niño, más avance, niño-niña me refiero. Y por lo tanto es clave el afecto, la emocionalidad, la seguridad, el buen trato, el hablar con cariño, el pronunciar bien. Y no empiece que niñito porque lo deforma. Y segundo, el ser acogido y el estar estimulado adecuadamente. Esa etapa de la vida es clave para lo que venga después. Cuando tú tienes una muy buena educación desde la sala cuna y el parvulario, ese niño tiene probabilidad de éxito muy superiores a un niño que tiene excelente educación, pero ya en la enseñanza media. Mientras más te alejas del nacimiento, el impacto de la educación es menor. Ahora, el impacto que tienen entonces los profesionales que están a cargo de la educación inicial, educadoras de párvulas fundamentalmente, es clave. En eso hay consenso. ¿De qué manera se pretende fortalecer precisamente la formación de estas profesionales, potenciar que lleguen a la educación inicial, gente con vocación, que les interese, atraer los talentos? Bueno, desde luego tú tienes que hacer de la carrera docente, darle un prestigio que la sociedad en Chile ha descuidado. La experiencia más bonita probablemente la tengan los países nórdicos, donde ser profesor es una dignidad y eso se expresa en la remuneración también. O sea, tienen un nivel de vida. Yo me he encontrado en aviones incluso con profesores que vienen con sus alumnos recorriendo un continente a otro y tú notas el profesor, la prestancia, la manera como se viste, la manera como habla, las actitudes, la seguridad ante el mundo, el respeto de los alumnos por sus profesores. Eso es lo clave y nosotros le hemos perdido el respeto al profesor. No solo desde el punto de vista del maltrato económico, sino el rol que juega la propia docencia. Le han quitado eso que es la soberanía del profesor en el aula, para ahora, que tenga la libertad creativa para desarrollar formas de enseñanza de acuerdo a su propia creatividad. Pero reitero entonces el tema de cómo fortalecer precisamente la formación de los profesionales para atender, pero la formación de los profesionales, ¿qué pasa, por ejemplo, en sus propuestas con respecto a la incorporación de la carrera docente para las educadoras de párvulo que actualmente está ardía? Por cierto, y lo mismo en las manipuladoras de alimentos, todo lo que trabaja en torno a la comunidad escolar es parte del proceso. Lo primero que hay que asumir. Por lo tanto, tú tienes que tener un sistema de reclutamiento vocacional. El que trabaja con niños tiene que tener vocación. Es tan importante como los aspectos intelectuales o más. Entonces, no solo hay que tener criterios de selección intelectual y de pruebas y qué sé yo, sino el historial de la persona que quiere dedicarse a parvulario. Como pasa, por ejemplo, en las universidades americanas, que te eligen demuestre que tiene vocación. Y por lo tanto su historia de vida es un determinante. O sea, que haya un proceso de selección distinto al que actualmente segundo, rige. El reconocimiento profesional y la remuneración es una manera como la sociedad te está diciendo que valora tu trabajo. ¿A la carrera docente entonces? Por supuesto, son parte del proceso, porque el proceso hay que asumirlo desde el nacimiento del niño. La sala cuna no es una guardería infantil como quien dice, es la playa de estacionamiento del auto. Solucióname el problema. Déjeme acá, le dejo el paquetito chiquitito ahí. Actualmente las educadoras de párvulo van a entrar a la carrera docente el año 2025. ¿Podemos adelantar esa entrada en vigencia de la carrera docente para las educadoras de párvulo? Claro, eso está por razones económicas, fundamentalmente, pero nosotros tenemos que acelerar porque vamos a tener que avanzar simultáneamente en todos los niveles de la educación.
Pues no podemos esperar, o sea, no sacamos nada con seguir trabajando en las universidades si no abordamos la educación prebásica, básica, media. Es perder el tiempo. O sea, es donde pero tenemos por que otro fortalecer lado, todo. Claro, pero tampoco puedes dejar de actuar en la educación superior. Entonces tienes que actuar en todos los niveles simultáneamente y repartir los panes. Y hay que poner creciente importancia porque el impacto que va a tener en un niño los primeros 5 años de formación son los más determinantes de su vida. Bueno, aquí estamos escuchando entonces de qué manera el candidato por la fuerza de la mayoría, Alejandro Guiller, se está comprometiendo también con quienes son parte de la educación inicial, un compromiso entonces de adelantar su incorporación a la carrera docente. Y lo otro es que necesitamos que los profesores vivan más experiencias educativas distintas. Para desarrollar la creatividad tú tienes que conocer y confrontar mundos distintos. Ir a países desarrollados, hacer becas, etcétera, desde la Educadora de Párvulo. Bueno, vamos a conocer más en detalle entonces ese aspecto y sobre todo vamos a conocer en qué consiste, qué aspectos y qué áreas involucra el concepto que hay detrás de revolución en el aula, que es lo que propone el candidato Alejandro Guiller. Los temas de educación siguen en Cooperativa Elige Educar. Y en Elige Educar, en este periodo preeleccionario, nosotros continuamos con el ciclo de entrevistas a candidatos a la moneda. Hoy estamos junto al candidato por la fuerza de la mayoría, Alejandro Guiller. Nos habíamos quedado y le habíamos solicitado que se explayara un poquito en este concepto, que es parte de su programa, en el que propone una revolución en el aula, que por lo menos para el trabajo que hace Elige Educar es clave, porque es en el aula en donde se están marcando las mayores diferencias de aprendizaje. Y tomando en cuenta que en los últimos años se ha avanzado mucho en estructura, en el marco regulatorio, sobre todo también en lo que envuelve a la escuela, pero la sala de clase ha sido poco intervenida. ¿Cómo propone usted, de acuerdo a su propia expresión, que es la revolución en la sala de clase? ¿Qué propone respecto a la innovación, respecto a cambio de metodología y a la nueva pedagogía que necesitan los chicos para el siglo XXI? Claro, se han creado los marcos normativos, la carrera docente, la gratuidad, que eran básicos. Pero ahora tenemos que entrar a la escuela. Tiene ese piso, ¿cierto? Ya... Claro, lo primero, nosotros somos muy partidarios de que los colegios deben elaborar su proyecto educativo de acuerdo a la realidad de sus alumnos y de su contexto, como primera condición. Es distinto poner el énfasis en un niño vulnerado que en un niño que está equilibradamente bien y que tiene más bien una apetencia intelectual como prioritaria, porque el otro ya lo tiene resuelto, no porque no sea prioritario, siempre lo afectivo primero. Entonces, obviamente el profesor, para poder empezar a trabajar, lo primero que tiene que entender que la escuela tiene que ser un lugar tan apasionante, tan atractivo, que sea un lugar donde el alumno se sienta feliz. Si nosotros reintroducimos en el sentido de la educación, que en la escuela es un lugar donde va a vivir experiencias que le hacen apasionante, va a cambiar. Y segundo, tiene que ser una enseñanza donde el profesor tiene que tener libertad para desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Porque es clave para que el alumno claro, efectivamente se interese y se emocione. Es clave que algo pase en el aula que genere en él ese tipo de atención y de atracción. Cuando hablamos de libertad del profesor, por ejemplo, en mi caso, profesor de matemática, enseñanza mía, tenemos un currículum que es muy extenso, que es muy nos ata, porque no tenemos posibilidad de innovar, de cambiar las metodologías, porque tenemos que cubrir ese currículum con muchos objetivos de aprendizaje. ¿Podría ser flexibilizar el currículum, hacerlo más amigable, claro, hacerlo más dinámico, quizás flexible? Tú defines el proyecto educativo del colegio, pero también entendiendo que los alumnos no son todos iguales. Y tienes que tener cierta capacidad de adaptarte también a la realidad de esa diversidad de alumnos que te va a encontrar. Segundo, entender que la forma de enseñar, en lo esencial, se valora mucho aquello que produce la curiosidad del alumno, por lo tanto tiene que ser muy lúdica. Y tercero, tiene que adaptarse al alumno. Ejemplo, ¿qué haces tú con un niño absolutamente vulnerable, violentado y que por lo tanto se transforma en un agresor también? Él en la escuela no tiene nada que hacer, porque en esa escuela no tiene cómo lucir, va a ser humillado por la incapacidad, por el contexto en que viene, de poder ponerse a ritmo con sus compañeros. Entonces, búscale el área donde ese niño tiene una sensibilidad especial. Ejemplo, deporte. Si ese niño en el colegio logra hacer una pequeña proeza deportiva entre sus compañeros, él gana un espacio, gana un respeto, gana un aprecio, gana una afectividad y se entrega. ¿Por qué? Porque sabe que en ese colegio se le respeta y se le acoge en aquello que él es prioritariamente destacado. Y por lo tanto tú entras a él de una manera distinta como entrarías a otro alumno. Pero para efectivamente generar ese tipo de acciones con los niños se requiere un profesor que tenga la capacidad de atender las individualidades, que es bien complejo en el escenario actual. Usted, de hecho, en el lanzamiento de su campaña señaló que durante su gobierno los profesores serán menos intervenidos. ¿A qué se refería específicamente
específicamente con un profesor intervenido? Que lo que pasa es que a veces se confunde y en Chile siempre se quiere regular todo desde el Estado. Por ejemplo, a mí me parece bien la carrera docente. También me parece bien la gratuidad. Pero esta excesiva institucionalización a veces de que el ministerio, que la superintendencia, que la agencia terminan sobreinterviniendo a la escuela y no le dejan margen a la escuela de elaborar su proyecto educativo particular y el profesor sentir que tiene un ámbito de libertad porque se le va a evaluar en una forma estandarizada, lo mismo que a sus alumnos. La peor experiencia es creer que calidad es aprender matemática y castellano por prueba estandarizada, que es aplicar conocimiento y no resolver problemas. Lo que nosotros necesitamos es decir, ¿qué sociedad va a enfrentar este niño? ¿En qué mundo va a vivir? Y por lo tanto las capacidades, competencias, valores, actitudes que debemos promover, que son integrales, es en función del proyecto de sociedad. Por esa razón, si es una sociedad democrática, el niño tiene que aprender de un comienzo a responder al pluralismo, a la identidad, pero en una identidad que dialoga, a resolver sus conflictos a través de diálogo, a trabajar en equipo, a ejercer roles distintos, a cumplir funciones diferentes, a hacer tareas distintas. Y eso te obliga a cambiar las metodologías. La escuela del siglo XX no sirve para el siglo XXI. Hay un concepto, aunque lo hiciera bien. Aunque hay quienes sostienen que todavía seguimos en la escuela del siglo XIX. En Chile, sí, claro. Y en ese sentido, usted tocó el tema también de las escuelas vulnerables. Sabemos que, por ejemplo, en Chile el 49% de los estudiantes de 15 años no es capaz de calcular un vuelto. Y eso... Sí. A los 15 años. Y eso en las escuelas en sectores vulnerables se llega al 72% de los estudiantes que no pueden calcular un vuelto. Y usted hablaba, ¿no es cierto?, que la escuela o el estudiante cuando ha sido vulnerado se vuelve un rol más complejo, una tarea más difícil. Y en ese sentido usted habla de la revolución en la sala de clases, la revolución pedagógica. ¿Qué entendemos por revolución? Tomando en cuenta que los chicos hoy día en Chile no están aprendiendo lo que necesitan aprender. Quizá usted decía las pruebas estandarizadas no miden todo lo que tienen que medir, pero por lo menos algún piso necesitamos, que las escuelas estén aprendiendo, que los estudiantes se desarrollen. Si bien la prueba estandarizada no lo es todo, quizás será un piso, será una dignidad mínima que tiene que tener el estudiante. Distorsiona todo el proceso educativo. Porque al final se transforma todo esto en que el niño aprenda a responder test estandarizados y el profesor se mide por los test estandarizados y está estresado el profesor, estresado el alumno, estresado el director de la escuela y se genera un bullying dentro de la escuela entre el alumno de mayor puntaje, el de menos puntaje, el que quedó atrás. El directivo presiona, el Estado presiona al directivo, el directivo presiona al profesor termina presionando al estudiante. Y al final tiene a los 30 años los chilenos con depresión, con angustia. Pero ¿cómo mejoramos los aprendizajes dentro de la sala de clases, la revolución de la cual usted habla? Por ejemplo, ¿cómo tú desarrollas el amor a las artes, a la cultura? O sea, dentro de su programa es un área importante, hablaba del deporte, hablaba del arte. Exacto. Primero, el deporte no es lo mismo que andar peloteando en la cancha de la escuela. Es aprender una actividad en forma disciplinada, metódica. Eso implica infraestructura. Sí, claro. Pero un peso en la educación te ahorra 6 pesos en salud. O sea, es una inversión en mediano plazo que te va a dar beneficios muy rápido. Entonces, si tú tienes una gran infraestructura deportiva, polideportiva, donde además tienes la posibilidad de que el niño ejerza y abordarlo desde el punto de vista de sus intereses, generándole actividades atractivas para él, tú generas el mismo efecto. Por ejemplo, tú en el siglo XXI vas a necesitar mentalidad creativa. La economía que viene no es la industrial es predecible, es lineal, es en cadena, se requiere cierto orden, una lógica lineal, etcétera. Pero en el mundo donde tú vas a ser exitoso si inventas lo que no existe, es pura creatividad y además no necesita gran capital que no sea la capacidad del ser humano. Pero la capacidad del ser humano no es solo intelectual, es completa, o sea, tiene que tener amor por lo que hace, tiene que tener sentido de trabajo en equipo, tienes que aprender a dialogar entre especialidades diferentes. Esas son todas las que se conocen hoy día como las habilidades del siglo XXI y también referidas a las competencias y que eso deben se ir desarrolla adquiriendo desde que el niño nace, para que sea hábito de vida, el vivir pensando, creando, inventando. Hoy día el sistema educacional nuestro castra toda la diversidad, te uniformiza. Y lo que necesitamos es todo lo contrario, es romper esquemas. Ahora, para romper esquemas tenemos que formar profesores que tengan esa capacidad de romper esquemas y de qué manera dentro de su programa de gobierno está establecido también preocuparse o ocuparse de cómo se están formando los docentes en Chile. Tienes que avanzar al mismo tiempo en todas las líneas. No puedes pensar que vas a primero formar los profesores porque se van a pasar 10 años y cuando el profesor llegue a la escuela ya hay una generación completa que ya se perdió. Necesitamos actuar de aquí y ahora en todos los ámbitos. Entonces tú tienes primero que
motivar al profesorado a decir, señores, por fin usted va a tener libertad para crear. Atrévase. Vas a tener que romper esquema porque el profesor está acostumbrado a ser instruido. Eso implica cambios en la institucionalidad que conocemos mucho más dentro del colegio. O sea, el colegio es autónomo para elaborar su plan y por lo tanto la evaluación del profesor es en función de los avances del proyecto educativo de su colegio. De su colegio. Y tiene logros concretos. Porque tú no ¿Y le puedes pedir a un alumno... ¿Eso dialoga con el proyecto de Nueva Educación Pública? Dialoga, aunque yo creo que nosotros tenemos cierta tendencia a estatizar, o sea, que el Estado es el gran regulador. Yo creo que no, es la sociedad civil. En materia de educación, no. En todo. Ya. El Estado te va a dar metas, te va a dar orientaciones generales. Por ejemplo, es distinto trabajar para un Chile que se define a sí mismo como país exportador de materias primas, que un país que va a ir al turismo a la naturaleza, que va a ir a la energía renovable, que va a ir a las cadenas de valor, que va a diversificar la estructura productiva. Y todo lo que está detallando usted requiere profesionales técnicos. Exacto. Y que es un área clave en la que, como usted comentaba también, usted hizo clases en centros de formación técnica, de qué manera también se revaloriza en su programa de gobierno la educación técnico-profesional, ya desde el nivel secundario, en donde tenemos la gran parte de nuestros estudiantes del liceo estudiando liceos técnico-profesionales. Yo viví la reforma educacional del presidente Frei Montalva y yo quedé fascinado, porque, por ejemplo, nosotros aprendimos de maneras bien singulares. Justo frente al liceo que yo estudiaba en el Paradero 14, porque estaba todavía en la básica. Ahí en la Gran Avenida. En la Gran Avenida. Al frente se empezó a construir una población nueva. Y nos llevaron a conversar y a conocer cómo se estaba construyendo una casa. Bueno, estaba lleno de casas. Y a hablar con los obreros, qué función cumple uno, qué función cumple el otro, cómo se levanta una casa. Ahí aprendí esto de la importancia de las cadenas. O sea, cómo la educación se vinculaba con el entorno. A la realidad. Es el permanente diálogo con la realidad, porque lo que la gente va a esperar de un buen técnico, un buen profesional en el siglo XXI, y ahora también por lo demás, es que sepa resolver problemas. Entonces, es cómo aplicas tu conocimiento, tu criterio para resolver los problemas concretos de la gente. Y eso pasa en todas las disciplinas. Necesitamos más técnicos en Chile, más jóvenes interesados, motivados y atraídos por la formación técnico-profesional. Bueno, según la SOFOFA, yo me acuerdo de un estudio que leí hace como 10 años atrás, faltaban 600.000 técnicos. Hoy día deben ser mucho más. Y la propia minería... ¿De qué manera se valoriza eso para que sea una alternativa real para los jóvenes que en este minuto solo ven la educación universitaria como y la ve también la familia? Claro, porque el estatus, ¿no es cierto? El hijo universitario. Pero el problema que tenemos nosotros en Chile es que la mayoría de las universidades, en rigor, no son universidades. Tienen el título, pero no son universidades, porque lo que diferencia a la universidad de un instituto es que la universidad es el desarrollo de la cultura, del pensamiento crítico, el mundo de las ideas, el mundo de la abstracción. Y tiene que, exacto, romper esquemas, mirar al futuro. Es más intelectual el desafío. Siempre es intelectual y ético, entre paréntesis. Pero la formación técnica es el saber hacer. Y hay alumnos que tienen más talentos y vocación por el saber hacer que por el pensar, por la lógica, digamos, del valor del conocimiento en sí mismo. Me pasa a mí con universidades donde el perfil del alumno te define el tipo de demanda que ellos esperan de una escuela determinada. Hay escuelas, por ejemplo, donde se forman en Chile, escuelas de periodismo. Por ejemplo, es muy típico que la Chile y la Católica son muy los pensadores. Pero hay otras universidades donde te han trabajado más a los que quieren ser emprendedores de proyectos individuales, trabajar creando un emprendimiento, no siendo empleado de un medio de comunicación u otro. Y las nuevas tecnologías, lo mismo que la sociedad que estamos viviendo, se presta mucho más a desarrollar proyectos propios que ser empleado de alguien. Hoy día... Y esa es una competencia que se tiene que desarrollar. Porque los tiempos han cambiado, los estudiantes son otros, las mentalidades son otras. Tomando en cuenta, candidato, que la actual Política Nacional Docente, recientemente aprobada por este gobierno, establece criterios de selectividad para quienes van a estudiar pedagogía. Ya no cualquiera puede estudiar pedagogía, ya no cualquiera puede impartir la pedagogía, porque la universidad y la escuela deben estar acreditadas. La universidad, me refiero, y la escuela, la facultad de educación. ¿Cómo hace usted para atraer a estudiantes de pedagogía, teniendo en cuenta que cada día se hace más complejo esto y que necesitamos profesores? O sea, un gremio muy grande que siempre tiene que estarse renovando por el tamaño también del país. Bueno, primero tienes que ofrecer una carrera atractiva, no solo en las remuneraciones, que es obvio, sino en que el profesor va a tener cada ciertos años, por ejemplo, el año sabático, pero no es para que no haga nada, es para que se vaya a especializar, a perfeccionar. O sea, red de posgrados y de postítulos, carreras universitarias cortas, 4 años, pero con muchos posgrados permanentemente a lo largo de su carrera. Me detengo y eso, en esa propuesta, candidato, porque me ha tocado conversar con muchos profesores que dicen ya no tiene sentido que yo invierta en
perfeccionarme, porque eso no se valoriza después, e incluso me juega en contra al momento de postular a determinados trabajos. Sí, pasa cuando está sobrecalificado, el jefe queda por debajo, entonces no quiere que le entre, y eso pasa en los medios de comunicación en también. Todas partes, ¿Cuántos jóvenes se pero van a posgraduar? En el caso del profesor que quiere seguir aprendiendo permanentemente y ve que en definitiva esto termina, no le reditúa. Y tomando en cuenta que la carrera docente actual propone la capacitación constante como un derecho, ¿usted fortalecería la capacitación de los profesores a través de magíster, doctorado, de posgrado? Absolutamente, y eso se lo tiene que dar el Estado. Ir becando a los mejores profesores como estímulo a que hagan magíster y doctorado, y eso se expresa en la calificación del profesor, en el puntaje para tener mejores remuneraciones. Tiene que traducir. Es un premio, entonces, y lo en el otro es perfeccionamiento. que el Estado en Chile no contrata científicos. Fíjate que los cabros salen a posgraduarse, los mandamos becados incluso al extranjero, y cuando vuelven el país hace una no inversión. tienen empleo. ¿Por qué? Porque es que muchos piensan que debe irse al sistema universitario, pero también al Estado. El Estado necesita hoy día mentalidad nueva, capacidades nuevas, competencias nuevas, y por lo tanto tiene que ser un gran empleador de esos talentos. Perfecto. Bueno, tomando en cuenta también que desde Vuelta a la Democracia solamente 3 ministros de educación han sido profesores. Mariana Elwin, Yanna Proboste y Ernesto Schiffelbein. ¿Usted colocaría en el Ministerio de Educación a un profesor, a un docente, a un licenciado en educación? Mira, aquí en Chile existe una lista de los mejores profesores, que son como 50. O sea, eso es hacer una estadística. Yo creo que para poder ganar legitimidad ante los profesores y hacer las reformas, tenemos que hacerla con los profesores. El verdadero cambio es el profesor, el aula y la relación profesor-alumno en el aula. Eso es la vida cotidiana lo que tenemos que cambiar, no solo los marcos normativos y legales. Un profesor tendría a un profesor de ministro. Pero esencial, y además con carrete, que haya hecho clases, que haya enfrentado alumnos, y ojalá en distintas experiencias. O sea, esa persona puede... Tendremos un profesor en el Ministerio de Educación en caso de... profesora. O profesora, por supuesto. Mire que la ley de género me persigue. Bueno, no es que lo persiga. Tiene que ser parte de la naturaleza, en algo forzado. Con el compromiso entonces de, si llega la moneda, tendremos un ministro de Educación profesor, despedimos al candidato. Y con carrete terreno, no solo académico. Exacto. Investigador, con experiencia en el aula. Pero con aula, sí, con aula. Bueno, queremos agradecer la participación en este ciclo especial acá en Elige Educar del candidato por la fuerza de la mayoría, Alejandro Guillé, y a todos los despedimos con alguna cancioncita que les guste. Estuvimos conversando con el candidato respecto de algunos intereses, alguna música que le gustaba, y él dijo, me gusta Manuel García, así que con esa canción lo vamos a despedir. Yo voy poco a los festivales, voy poco a esas cosas, además por razones de que soy medio tímido, entonces no me gusta andar en muchedumbre. Pero una vez fui a un festival en Antofagasta que llegó Manuel García, no era un festival, un recital, quedé fascinado. Mis hijos me convencieron, fui, lo escuché y me encantó. Por eso que si tienes algo de Manuel García... Bueno, para que lo disfruten, para que lo escuchen y lo disfruten también nuestros auditores, escuchamos a Manuel García, Témpera, y con esta canción, con colores, nos despedimos y agradecemos nuevamente la presencia del candidato Alejandro Guillén. El compromiso no se nos va a olvidar, quedó grabado, para todo Chile, ministro de Educación, profesor. Ministro de Educación, exacto. Mejora progresiva de sueldos y salarios, carrera docente con posgrados, postítulos, carreras más cortas, universitarias, pero más posgrado, más perfeccionamiento. Claro. Sí. Con esta canción nos vamos entonces. Muchas gracias, candidato. Y capacitación pagada por el Estado, no por todo el profesor. Esto después se le va a cobrar, entonces ahí se llega a la moneda. Despedimos este programa, despedimos también la compañía de todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana. ¿Les parece? Todavía quedan candidatos, hay tiempo para saber qué proponen y con qué se comprometen en materia educacional. Que tengan una muy buena semana. Chao.